dándole gracias a Dios por una oportunidad más que nos da de llegar hasta sus hogares para presentarles estos testimonios que son historias de amor, de fe, de fortalecimiento en el caminar, como vamos a tratar hoy este tema con nuestra invitada especial, Marcia López, a través de Suyapa Medios, en el programa En sus palabras, Dios es fuerte. Y le damos la bienvenida con mucha alegría a Marcia. Marcia, bienvenida, tan contentos que nos dio el sí, pero ni lo pensó, igual a la Virgen María que ni lo pensó, nos dijo, sí, claro que sí. Gracias, Mary. Esta es una invitación que yo la tomo por parte del Señor, porque el Señor es perfecto y lo hace todo en su momento. Y para mí es una gracia poder dar el testimonio de vida en el caminar y el fortalecimiento de nuestra fe, porque es muy importante en nuestra vida. Hablábamos anteriormente, Marcia, me llamó mucho la atención ese fortalecimiento en el caminar, o sea que se va dando poco a poco. Pero antes yo quería que nos contara de dónde es. Perfecto. Y cómo ha trabajado, que está en una escuela, que está aquí, muchas cosas. Entonces me llama la atención todo el tiempo que el Señor le da a ella para poder atender tantas cosas. Bueno, quiero iniciar contándole que yo soy foránea, soy teleña y pertenezco a la etnia garífuna. Soy a todo honor garífuna. Qué bonito. Mujer negra, como nos dicen, con mucho orgullo. Y nacida con padres, mi padre es de Trujillo, don Pablo López Gil, que yo sé que él va a ver este programa y se va a sentir orgulloso de su hija, y doña Marta de López, ceibeña. Nosotros nos radicamos en Tela por esos temas de migración y de buscar mejores expectativas de vida. Estudié en Tela hasta llegar a ser maestra de educación primaria, luego me vine a Tegucigalpa en busca de una vida mejor. Estudié en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y obtuve mi título de licenciada en Ciencias Sociales. Asimismo, continué mis estudios y obtuve una maestría en Educación en Derechos Humanos. Posteriormente, viajé a Buenos Aires, Argentina, a estudiar formulación de política pública. Eso me permite ser directora de un centro educativo, un jardín de niños, y así también trabajar en la Coordinación General de Gobierno como especialista en materia de control interno. ¿Cómo me da tiempo? Me hacían la pregunta para servirle al Señor. Esa es nuestra fe, porque yo pertenezco a toda honra, con mucho orgullo, quien me sacó de donde estaba a la Renovación Carismática Católica. Y me reúno en la parroquia San Juan Bautista de la colonia Kennedy. Estuve, no le voy a mentir, unos 4 años en el caminar esperando qué quería de mí el Espíritu, porque nosotros tenemos diferentes movimientos, diferentes equipos de trabajo, ministerios, los cuales tenemos prédica y enseñanza, tenemos música, tenemos acogimiento, tenemos la pastoral carceraria que hace un trabajo espectacular, visita a los hospitales, consejo de ancianos. Pues yo le decía, padre, ¿y qué quieres de Marcia? Y sentada, 4 años, y yo, Espíritu Santo, ¿qué quieres de mí? Pues me tenía mi llamado. Me llamó a formar parte del Ministerio de Prédica y Enseñanza en la Renovación Carismática, al cual pertenezco. Asimismo, me ha invitado también a poder dirigir al Ministerio de Jóvenes. Somos 3 coordinadoras, mi hermana Nadia Girón, mi hermana Nena. Con Nadia, que la conocemos muy bien aquí en el canal. Sí, Marixa a Monroy, cariñosamente le llamamos Nena, y su servidora. Somos un equipo de 3 mujeres que estamos poniendo todo nuestro empeño, porque trabajar con jóvenes es algo maravilloso, pero sí tenemos que pedir mucho discernimiento espiritual, porque los problemas sociales llegan a la iglesia, llegan a la parroquia, y es uno como orientador quien tiene que escuchar a nuestros jóvenes y hacerlos caminar en este pastoreo. Esa es un poco del trabajo que tenemos. Qué hermosas palabras, qué bonito lo que nos está diciendo. Estoy segura que va a ser de mucho provecho para nuestra querida teleaudiencia que nos están viendo en estos momentos. Pero, ¿cómo se enamora un joven? Porque
la juventud ahora con tanta enamoramientos falsos. Y a nosotros se nos dice, enamórate del Señor y vas a ver cómo cambia tu vida. ¿Cómo se enamoran los jóvenes? Para capturarlos, para que vayan a la iglesia, para que se acerquen a la renovación. Primeramente es el llamado, una invitación general. Y nuestro trabajo está en el bautismo en el Espíritu cuando ellos llegan. Y yo les digo, hijos, cantemos, bautízame, Señor, con tu Espíritu y déjame sentir ese fuego de su amor. Cuando el joven conoce y siente ese fuego del amor, no se quiere ir. Está presto al servicio y es un trabajo grande que tenemos, porque como lo ha dicho usted, el joven en este momento tiende a irse y enamorarse de cosas falsas, de la tecnología, de la pornografía, de la droga, de la calle, y yo les digo, hijitos míos, eso no les deja nada. Pues el año pasado, esto se suscitó el año pasado, ¿cómo innovamos? Hicimos un campamento. Se le ocurrió a la hermana Nadia cambiarlo de retiros espirituales y nos fuimos a Lepaterique. Ah, qué bonito. Y en Lepaterique se derramó esa unción del Espíritu Santo y ahí tenemos alrededor de 50 jóvenes en este momento y ya tenemos un ministerio dentro de nuestra parroquia, dentro de nuestra renovación. ¿Y cómo caminamos con ellos? Escuchándolos, prestándoles atención y doblando rodillas, enseñándoles que podemos llegar al Santísimo, que podemos nosotros abocarnos a nuestra Madre, que intercede por nosotros, abocándonos entre hermanos, orar unos por otros, y ahí vamos, y tenemos fe que en este año 2020 ese ministerio de jóvenes va a crecer, va a crecer. Gloria a Dios, Marcia, lo necesitamos. Necesitamos la juventud que se enfile, que vaya a Dios. Y como tú dices, Marcia, de rodillas. De rodillas. De rodillas. Y así se piden las cosas. La oración es maravillosa. Me imagino que tú no pasas un día sin orar. No puedo. Por el país, por la juventud, Sí. por los grupos, por la iglesia. Y la iglesia que ha sido atacada tantas veces en estos momentos, en estos tiempos tan difíciles, Marcia. Pues muchas gracias que el Señor nos pone ángeles como ustedes a nuestro alrededor. Gracias, gracias. Marcia, ¿cómo has enfrentado tú pruebas? Pruebas o... Yo no digo que son pruebas del Señor, sino que son circunstancias que suceden, momentos, y que uno tiene que agarrarse de la mano de Jesús y de María. Ay, pruebas muchas, pero hay pruebas que le marcan la vida a uno. A mí me la marcó hace 12 años. El Señor me prestó 3 hijos. Pablo, que tuviese 32 años, porque el Señor lo llamó a los 19. Marta Cecilia, que tiene 24 años, mi hija amada. Granly Josué, mi hijo varón, pero el Señor me regaló una más, Yaeli Jiménez. Es hija de mi esposo, pero cariñosamente me dice madre, porque uno tiene que dar en esta vida para recibir. Y yo la considero a ella mi hija, por eso tengo mis 4 hijos. Qué lindo, Marcia, qué lindo ese corazón de Pruebas, oro. El Señor llamó a Pablo hace 12 años, una tragedia que tuvimos, y le llamo tragedia porque nunca esperamos que Él lo llamara. Una mañana, Semana Mayor, aprendí a respetar la Semana Mayor, porque mucha gente toma la Semana Mayor que nos vamos para la playa y el jolgorio y la fiesta y el chupe, como dicen los muchachos. Nada que ver. Es vivir la pasión, la muerte y resurrección de nuestro Señor. Pues Marcia decidió irse con su familia para Tela, porque soy oriunda de este pueblo. Mi hijo Pablo ya estaba allá, porque él estudiaba aquí en la Universidad Pedagógica y estudiaba en la Universidad Autónoma. Un gran muchacho, me dejó un gran legado en la vida. Y llegaron sus amigos de aquí de Tegucigalpa y me dijo que iba a caminar con ellos a orilla de playa. Bromas de jóvenes, llegaron al muelle de Tela y un accidente. Pablo cae al mar y desaparece. Marcia, vamos a hacer una pequeña pausa para volver
con esta gran prueba, con este caminar, este fortalecimiento que usted nos está dando a todos en estos momentos. Vamos a una brevísima pausa para regresar y aprender muchísimo, llenarnos el corazón de tanta esperanza y de tanta fe, con ese fortalecimiento en el caminar que nos está dando una lección nuestra querida invitada, Marcia López. Regresamos con el programa En sus palabras, Dios es fuerte, con nuestra invitada especial garífuna, Marcia López, y con este tema, el fortalecimiento en la persona, en el caminar. Marcia, seguimos platicando pues de esas pruebas, tragedias que uno a veces puede tener en la vida. Sí, como le comentaba, en ese momento se pierde el cuerpo de mi hijo en el mar. El mar tiene tantos misterios que hace poco le quiero compartir que tengo el valor de verlo, porque tomé resentimiento. Como un ser humano, tomé resentimiento. Pues se pierde el cadáver de mi hijo amado y pedimos ayuda, la naval, todos los pesqueros de Tela conocen, mi padre es un señor muy querido en el puerto de Tela, porque hemos sido una familia servicial. Entonces, don Pablo López es conocido y con mucho cariño en Tela. Se sumaron a la búsqueda de mi hijo y... Perdón, Marcia, fue un empujón de un muchacho y del muelle, porque como el muelle estaba quemado, descompuesto, destruido. Muchos ignoramos que el muelle de Tela se quemó y en el muelle de Tela hay escombros en la parte del agua. Un impulso de un amigo lo empujó, cayó y el diagnóstico fue que él se desnucó y lo perdimos. Bueno, se pierde y cae la noche. Imagina usted a una madre lo que se le cruza por la mente, que su hijo no aparece. Es ahí donde creo que, y yo lo comparo ahora cuando llevo la palabra del Señor y predico, donde me identifico con Pablo, donde lo botó del caballo el Señor. Y me identifico con Pablo porque eran las 5 de la mañana. Salí al porche de mi casa porque vivo en barrio La Curva, en Tela, muy cerca del mar. Todo teleño que me escuche va a relacionar este hecho. Tenemos el campo Dodger y tenemos el cementerio. Yo elevé mi mirada al cielo y le dije, Padre, préstamelo, el cadáver, para ver dónde va a quedar y ponerle una flor, porque yo sabía que él ya estaba al lado del Señor. Lo maravilloso es que el Señor no se queda con nada. A los 20 minutos suena mi teléfono y me dicen que el cadáver de mi hijo apareció adelante de una aldea que se llama Tornavé. Lejos, pero me lo regresó el cadáver. Enterramos a Pablo, tuve que sacar fuerzas, no tiene idea usted. ¿Por qué? Porque Pablo no se cría conmigo en los primeros años de su vida. Se queda con mis padres, que él le llamaba sus padres, eran sus abuelos. Y para mí era tan doloroso ver quebrantados a mis padres. Usted sabe cuánto se ama una madre y un padre. Y yo amo los míos. Mis padres quebrados, entonces yo tenía que ser la mujer fuerte, pero solo yo sabía el dolor que llevaba dentro. Decidimos con mi amado esposo, don Granly Jiménez, que me soporta todas mis salidas, y este caminar es parte de él. ¿Por qué? No participa. Yo sé que el Señor me va a dar ese momento. Él no participa, pero sí me va a dejar donde yo digo. Entonces le digo yo, sí estás conmigo. Qué bonito, claro, ahí está. Sí. Pero como usted dice, Dios sabe cuándo lo va a capturar. Dios sabe. Nos tocó, decidimos enterrarlo en Tela, dejarlo en Tela. ¿A los cuántos días fue que lo encontraron? Al siguiente día. Estuvo 24 horas su cadáver perdido. Hicimos todas las vueltas. Nosotros, le cuento, voy a hacer un corte ahí, somos 4 hermanos. Y yo fui la primera que tuve hijos y Pablo era el hijo de los 4.
Claro, el consentido. El consentido, el hijo de los 4. Y tengo una hermana, mi hermana mayor, mi hermana Miriam, ella vive en Nueva York. Me siento tan orgullosa con ella porque ella perteneció a la Renovación Carismática desde muy joven, claretiana. Claretiana. Y hoy ella vive en Nueva York hace 20 años y ella es coordinadora de la Renovación Carismática en Nueva York. Activa igual a su hermanita. Pero ella siempre luchó porque yo era la rebelde. Por eso le digo, falta contarle la parte donde está ese caminar que le digo. ¿Por qué? Porque yo iba a la iglesia dominguera y cuando me daba tiempo, pero no tenía ese encuentro personal con el Señor. Ese saber que si no tengo algo, el Señor me va a ayudar. Que si sucede algo, el Padre está conmigo. Entonces, ese es el caminar. Tener esa confianza y esa fe. Pues dejamos a Pablo enterrado en tela, nos tocó regresar con nuestros 2 hijos. ¿Reniega usted la fe en ese momento, Marcia? No reniego, pero sí me resiento. Porque dije, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Si Pablo era un muchacho brillante, un tipo que yo trabajaba en la universidad pedagógica y me dijo que quería estudiar informática. Se le matriculó en la Universidad Autónoma y él decide, a espaldas de su madre, ir a hacer examen de admisión a la universidad pedagógica. Y un día voy con mi cartera en los pasillos y me pongo a ver la lista de los muchachos que aprobaron. Y el primer nombre que veo, Pablo Enrique García López. Mi hijo. ¿Y qué hacía aquí? Y di mi clase rapidito y llego a la casa y le digo, muchacho, ¿qué estás haciendo? Quiero estudiar lengua, me dijo. Qué lindo. Pero no pidió ayuda de su madre. Entonces, esas son cosas que ahora me llenan de saber que el Señor me lo prestó en tiempo y en forma. Así es, Marcia. Y este caminar me permite decir ahora, gracias, Padre. Gracias porque está contigo y Él tiene una vida mejor. Amén. Eso es lo que me permite ahora. No fue fácil. No fue fácil. Porque el dolor que embarga una madre, me decía, al principio busqué ayuda con psicólogos, con psiquiatras, pero yo llegaba a la clínica y decía, si estos están más locos que yo, no me entienden. Pues una vecina, renovada carismática, la hermana Tita, Enelia, el Señor la puso en el camino y me pastoreó y me iba a buscar a mi casa y me decía, fíjese, Marcia, que hay un seminario de iniciación de vida en el espíritu de la Renovación Carismática. No, le decía, yo no quiero. Estaba a punto de irme a la iglesia de los hermanos esperados, le digo yo. ¿Por qué? Porque yo quería encontrarme con un Dios vivo, un Dios alegre, un Dios que me hablara al oído y me susurrara. Entonces la hermana llegaba todas las tardes a mi casa. Doña Marcia, ¿iba a ir al seminario? Sí, y le decía yo a mi muchacha que trabajaba conmigo, ahí viene esa señora a molestar. Y me ponía inquieta. Pues se llegó el día del seminario y me dijo a las 6 de la tarde en el templo, 7 de la noche. Se me olvidó. Pero mi muchacha, mire cómo es el Espíritu Santo, mi muchacha estaba pendiente. Acostada en el sofá de mi casa, viendo televisión, me dice, doña Marcia, ¿y no va a ir a la invitación que le hicieron a la iglesia? Invitación, ay sí, pero no voy a ir. De repente me levanté, busqué un pantalón, una camisa y automáticamente me levanté y me fui para el templo, porque vivo cerquita de la parroquia. Mi impresión es cuando llego, en la Renovación hay un programa. Nosotros hablamos del amor a Dios, porque ahora soy parte, ahora yo imparto esos seminarios. Se habla del amor a Dios, se habla del pecado y se habla de la conversión. Y después, su caminar en la fe. Estaba predicando la hermana Nadia Girón el tema Dios es amor. Y me senté en la última banca. Y cuando empecé a escuchar que Dios me amaba tal y como yo era, a mí se me movió algo adentro y dije yo, ¿cuánto te he esperado? Me escuchaba al oído, ¿cuánto te he esperado?
Decía yo, pero alguien me está hablando, ¿cuánto te he esperado? Es conmigo. Pues seguí y hice todo mi seminario de iniciación. El día siguiente se hace la imposición de manos, que es costumbre de la Renovación Carismática Católica, orar por nuestro ministerio de oración, ora por sus miembros. Yo sentí esa unción y sentí esa paz que necesitaba. Pero la afilié, la uní con un encuentro que yo tuve, porque como yo era parte de la universidad pedagógica, cuando Pablo muere, la rectora Lea Azucena, que le tengo mucho aprecio, mucho respeto y estima a Lea Azucena Cruz, ella propicia una Eucaristía por la pérdida de mi hijo en el vestíbulo de la universidad. Qué bonito, Marcia, qué gesto más maravilloso. Sí, y la oficia un sacerdote de la San Juan Bautista, el padre Oscar, que hace poco falleció en El Salvador. Un sacerdote que le tomé tanto cariño porque él edificó mi fe, me ayudó. Y me dijo él en la Eucaristía de mi hijo, ¿quién es la madre de Pablo? Ah, por eso lloras tanto. Te voy a hacer una pregunta, me dijo. Si tenés tu papá vivo, sí, le digo yo, vive en Tela. Si tu padre te llamara en este momento, ¿qué harías? Acudir a él. Eso hizo tu hijo, me dijo. Ay, qué palabra más hermosa, Marcia. Cuánta fortaleza en ese momento. Bueno, Marcia, nos estamos acercando al momento para despedirnos, que sé y estoy segura que nos vamos a reunir próximamente otra vez, porque tenemos mucho más que hablar, nos tienes mucho más que contar. Les quería un mensaje final para nuestra querida teleaudiencia que nos están viendo y escuchando en estos momentos, para que ellos también sientan ese fortalecimiento y que busquen al Señor. Y también, pues, jóvenes, aquí estamos. Pues Honduras necesita que doblemos rodillas, que confiemos en el Altísimo, no en el hombre, porque el hombre no edifica, es el Padre. Que en cada momento nosotros edifiquemos invocando al Santo Espíritu de Dios y que lo busquemos en ese sagrario, porque Él se quedó con nosotros. Por eso es esta invitación a seguir a Cristo, y un Cristo vivo, porque Cristo es amor. Jesús es amor, es fidelidad, es acompañamiento. En cada oración nosotros pedimos por esta Honduras, pedimos por los jóvenes, pedimos por nuestras familias, pedimos por la iglesia, pedimos nosotros por nuestras autoridades que nos gobiernan, para que ablanden ese corazón de piedra y tengan un corazón de carne. Y como lo dice la palabra, yo lo digo a cada momento, el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Y eso nos hace invitar a jóvenes, niños, adultos, ancianos, a este caminar. No es fácil. Porque cuando uno dice, he decidido seguir a Cristo sin retornar, Y mucho tropiezo. hay tropiezos, porque el maligno se molesta. Pero debemos de estar prestos a decirle, tú no puedes conmigo, tú no puedes conmigo. El Señor está conmigo y Él vive conmigo. Y esa es la parte que nos falta, tener esa convicción de que es Cristo el que vive en nosotros. Amén, amén. Y la paz sobre nosotros. Y la paz. Así sea, así le decimos a nuestros hermanos, que la paz del Señor esté con todos ustedes y con todos nosotros. Con todos nosotros. Así como nos da la paz el Padre en representación de Jesucristo. De Jesucristo. En la Eucaristía. Marcia, pues ha sido realmente algo maravilloso esta plática, esta transmisión de fe que vamos haciendo de persona en persona, de grupo en grupo. Y yo realmente espero que podamos reunirnos otra vez, porque dejamos cosas sin tocar. Y hay muchas otras cosas de la niña Marcia que nos tiene que llenar. Así es, con humildad, poder compartir, ¿verdad? No somos perfectas, pecadores. Y cada momento le decimos al Señor, ayúdanos, Señor, a mostrar tu rostro, a cambiar.
Y como le digo, es un proceso, un caminar en la vida, el proceso de la fe. El proceso que no, como usted dice, no es fácil. No es fácil. Y ahí vamos. Muchas gracias, Marcia, por habernos acompañado y haber compartido con nosotros esa historia, como digo yo, ese testimonio, esa historia de fe, de fortalecimiento, de amor. Gracias. Estamos a la orden y usted dirá cuándo podemos continuar. Gracias. Suya Pame, Dios le agradece muchísimo. Estamos a la orden. Pues nos despedimos con mucha alegría, llevando más fortalecimiento en nuestro corazón, en nuestro caminar. Sabemos que de la mano de Jesús y de María no vamos a perder, porque para Dios no hay imposibles. Guardemos todas esas lecciones, como hacía la Virgen María, para luego meditarlas en nuestro corazón. Y con el programa En sus palabras, Dios es fuerte, les decimos hasta la próxima.